Bueno, ahí el tema está planteado, la discusión se dará o no mañana a partir de las 10:30 de la mañana. Junto a Raúl de la Torre vamos a conversar sobre este tema junto al presidente de la bancada de Frente para la Victoria en la Cámara Baja, el diputado Agustín Rossi. Diputado, gracias por acompañarnos. 10:30 está convocada la sesión. ¿Habrá quórum? ¿Estarán los 129 legisladores como quiere el Frente para la Victoria para discutir este tema? Bueno, nosotros estamos trabajando para eso, ¿no? La verdad que lo de la semana pasada, lo del miércoles de la semana pasada fue una burla. Después de 14 horas de debate en el recinto de la Cámara de Diputados, en el momento que se tenía que llegar a la votación, se postergó esa votación. Entonces hemos pedido nuevamente una sesión especial para poder completar lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Lo que no pudimos hacer la semana pasada. Está la oposición, algunos bloques de la oposición, escudándose en una cuestión reglamentaria que no tiene dictamen. La verdad que no hay ningún punto del reglamento, ningún artículo del reglamento que diga que la vuelta a comisión significa la pérdida de los dictámenes. Los dictámenes se pierden cuando los diputados retiran sus firmas. Y nosotros, ninguno de los 24 diputados nuestros va a retirar la firma del dictamen de mayoría que trabajosamente logramos conseguir después de 2 meses de debate dentro de la Comisión de Presupuesto. Entonces me parece que las posiciones están claras. Hay algunos que queremos debatir, que estamos dispuestos a debatir, que obviamente queremos que el presupuesto que se apruebe sea el de la Presidenta de la Nación. Es irracional, no es constitucionalmente correcto que se trate de aprobar el presupuesto de la oposición. Y por el otro lado hay otros que no quieren debatir, porque la idea de no debatir no es de ahora. La semana pasada, antes, nosotros tuvimos que ir a convocar la sesión especial de presupuesto solo, porque la oposición no quería tratar el presupuesto la semana pasada. La oposición decían, hagamos una sesión light. Ahora les entró el camino por lo light, digamos, durante todo el año, eran todas sesiones duras con temas exclusivamente de ellos, absolutamente críticos para el gobierno. Después intentaron dejar sin quórum, fue la primera estrategia de la coalición cívica, fue levantarse y dejar sin quórum, y después encontraron el tema de esta postergación de la votación. Entonces yo lo que les digo claramente, no más excusas. Debatamos el presupuesto y que cada uno fije la posición política que tiene que fijar, vote como quiera votar y que se haga cargo y que sea responsable de las decisiones que uno toma, digamos, ¿no? Si no, acá pareciese que no quieren que salga el presupuesto, claramente, pero al mismo tiempo no quieren ser responsables de que no salga. Digamos, porque es muy engañoso, digamos. Como está planteado la vuelta a comisión, ¿qué pueden hacer en la comisión? Digo, ya es un tema agotado en la comisión. Más allá que es un tema que está agotado en la comisión. Lo que no se puede deducir, porque no hay ningún artículo del reglamento, lo vuelvo a decir, que diga que la vuelta a comisión significa que los despachos desaparecen. Los despachos es una acción voluntaria de cada uno de los bloques. Están las firmas. ¿Quién las borró a la firma? No las borró nadie, absolutamente. Entonces, los dictámenes están vigentes los 3 dictámenes, salvo que quiera algún diputado sacar la totalidad de las firmas de ese dictamen, entonces sí pierde validez, pero nosotros no vamos a sacar la firma del nuestro, va a estar en consideración y queremos que se considere el día de mañana. Y si alguien no quiere votarle al presidente el proyecto de presupuesto a Cristina Fernández, que no lo vote, pero que lo diga, digamos, no, que no se excusen más, digamos, digan, bueno, vamos a ser el primer bloque político de la democracia que no le da el presupuesto al Poder Ejecutivo, porque después tendrán que explicarle ante la historia, no ante nosotros, digamos, por qué se lo dieron a Menem, a Alfonsín, a Duhalde de la Rúa y no a Cristina, digamos, esta es la realidad. Ayer la Presidenta de la Nación en el mensaje al país fue muy clara en este sentido. Dijo, probablemente nos dejen sin presupuesto, haciendo la lectura de las voces, las posiciones, el análisis de lo que está haciendo la oposición. Y dijo que estaban los instrumentos como para garantizar la política de crecimiento. Ahora, no todo se va a poder hacer si no hay presupuesto. Hay obras, hay algunos gastos que quedarían inhibidos sin el presupuesto si el gobierno tiene que ejecutar simplemente con los instrumentos que le permite la ley o la Constitución sin presupuesto. Por ejemplo, hay 2 situaciones. Le doy 2 ejemplos. El gasoducto del NEA, que es el gasoducto que es para llevarle gas natural a todo el norte argentino, que nace la Mesopotamia, en la ciudad de Santa Fe, que alimenta el norte santafesino, la provincia del Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, se queda sin presupuesto, sin financiamiento. Porque tiene un artículo específico que expresa claramente que la creación de un cargo específico, de una tasa contributiva para el financiamiento de esa obra. Si no se aprueba el presupuesto, esa obra se queda sin financiamiento. Esto hay que decirlo con claridad.
podrá después la presidenta mandar un proyecto de ley para tratar eso, o no, no sé qué será, pero específicamente esa obra se queda sin financiamiento. Y hay obras públicas inclusive... Y lo otro que indudablemente volvemos a la situación de enero de diciembre del año pasado, enero de este año, es con el tema del uso de reserva para el pago de los servicios de la deuda. Porque ahora están incluidos dentro del proyecto de ley del presupuesto. La autorización para usar reserva para el pago de los servicios de la deuda está incluido dentro del presupuesto, digamos. No estaba incluido en el presupuesto del año pasado. O sea que esa decisión no puede prorrogarse porque no estaba vigente. Entonces estamos de vuelta en el mismo escenario. Nos criticaron durante 3 meses, criticaron a la presidenta de que el problema era que había mandado ese proyecto por decreto de necesidad de urgencia y no por ley. ¿Se acuerdan ustedes? A principios de este año. Bueno, finalmente pudimos utilizar la reserva, decisión que ha sido claramente beneficiosa para la economía argentina, digamos, ¿no? Porque tenemos más reservas de las que teníamos anteriormente después de haber utilizado reserva para pagar los servicios de la deuda y seguimos bajando la política de endeudamiento de la Argentina y tenemos una política de desendeudamiento acertada. Y esos dos aspectos, entre otros, necesitarían leyes específicas para... Necesitarían tratamientos específicos, no alcanza con la prórroga del presupuesto del año anterior. Claro, ahora, entonces me parece, yo lo que quiero decir lo otro que quiero decir es con el tema del dictamen de la oposición. La ley de presupuesto no es una ley, es una ley conceptualmente particular, digamos importante, pero también su tratamiento tiene un tratamiento singular, no se trata como cualquier otra ley. Digo, es conceptualmente singular porque se trata de la rutina del gobierno, se trata de cuál es el perfil del gasto y de la ejecución presupuestaria del gobierno, define de alguna manera el perfil ideológico del gobierno, pero su tratamiento tiene pasos específicos. Por ejemplo, si el Poder Ejecutivo no manda el proyecto de presupuesto al Congreso, el Congreso no puede suplantar al Poder Ejecutivo en eso, no puede hacer su presupuesto. Lo que puede hacer el Congreso es pedirle al Ejecutivo que lo mande y que cumpla con lo que dice la Constitución. Pero no puede suplantarlo en la elaboración del presupuesto. Entonces, esta idea del dictamen de la oposición, que es un nuevo presupuesto elaborado por Prat Gay, por algunos diputados economistas de la oposición, en realidad no corresponde. Porque si le vuelvo a decir, no le da a la Constitución al Congreso el rol de cogobierno o de gobierno en el tema del presupuesto, le da un rol más que pone más peso, más fuerza en el rol de control. Sería un nuevo plan de gobierno. Pero claro, ¿cómo se puede ocurrir de que el Congreso le va a poner un plan de gobierno a la presidenta de la Perdón, Nación? Fernando, pero sería hasta inconstitucional. Bueno, por lo que yo digo que está en el borde de la constitucionalidad. Sí. Está en el borde de la constitucionalidad, porque también es cierto, cualquier ley puede ser modificada. Ahora, esta no es una ley cualquiera. Bueno, tiene un mecanismo, la tiene que presentar el Poder Ejecutivo. La Constitución dice claramente que el presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo. Si hay un dictamen de presupuesto, que en realidad es un nuevo presupuesto, el Congreso no está cumpliendo con lo que dice la Constitución. Claro. Porque lo está preparando el Congreso y lo tiene que preparar el Poder Ejecutivo. Sí, usted está rogando una facultad que es propia del Ejecutivo. Por supuesto, le doy el ejemplo más claro. Ustedes saben, los primeros años de la democracia, sobre todo en el gobierno del doctor Alfonsín, siempre por la situación de inestabilidad económica, inflacionaria y demás, los presupuestos se mandaban fuera de término. Sí. Que inclusive se acuerda que se decían no son presupuestos sino pospuestos, son casi una rendición de cuentas. El Congreso no podía armar su presupuesto mientras el Ejecutivo no mandaba. Lo que podía hacer era decir al presidente, manda el presupuesto, cumpla con la Constitución, cumpla con la ley, pero no suplantar al Ejecutivo en el rol de elaborar el presupuesto. Entonces, estamos en un escenario inédito desde el punto de vista constitucional y político, que demuestra una vez más el grado de virulencia que tiene la oposición en Argentina. Diputado, la asignación universal por hijo, los planes sociales, ¿están garantizados? Sí, están garantizados. La presidenta además buscará los mecanismos, buscará otros mecanismos. Yo digo simplemente, lo ha dicho ayer la presidenta, que todos los argentinos se queden tranquilos, que de alguna manera buscaremos los mecanismos para seguir gobernando y que todas las cosas que están en el presupuesto, el proyecto de presupuesto que hemos mandado, de alguna manera funcionarán el año que viene. Lo que quiero decir es claramente lo que significa el voto negativo y lo que significa la no aprobación del proyecto de presupuesto de la presidenta. Digamos, el gasoducto del NEA, una obra por la cual
no es que están peleando este Poder Ejecutivo o los diputados, es una obra que tiene generaciones, porque todo el norte argentino, todo el NEA argentino no tiene gas natural, se queda sin financiamiento. Entonces que expliquen en Formosa, en Misiones, en el norte de Santa Fe, en el Chaco, en Corrientes, por qué votan en contra de esa decisión. Diputado, aprovecho la presencia suya para preguntarle hacer una pregunta fuera de lo que tiene que ver con el proyecto de presupuesto. Carlos Reutemann, la provincia de Santa Fe, ¿cómo avisora la situación política de aquí en adelante, a partir de los pasos que dio Reutemann en el peronismo federal? Me parece que hay que ser muy prudente en esto, ¿no? Lo único que uno puede concluir es que Reutemann se fue del peronismo federal y que eso tiene un impacto en ese espacio político, porque es un dirigente caracterizado de ese espacio político. Si eso significa modificación o cambio de conductas políticas hacia el interior de la provincia de Santa Fe, la verdad es que habrá que verlo. Por lo pronto, hasta el miércoles pasado, los diputados de Reutemann en la Cámara de Diputados votaban en contra nuestro y votaban en contra del proyecto de presupuesto de la Presidenta de la Nación, digamos, ¿no? Así que, en general, lo que termina siendo es una ratificación de las conductas. Así que no quiero opinar sobre algo que me parece que hay que dejar que ver cómo evoluciona, ¿no? Diputado Agustín Rossi, gracias. No, gracias a usted. Raúl, gracias.